Muy buenas tardes, que el Señor Jesús les bendiga a todos, seamos prosperados y bendecidos en este día que nos ha dado el Señor, con un comienzo de día lloviendo, pero que sean lluvias de bendición para todos. Vamos a entrar a su presencia orando. Señor Jesús, amado Dios, gracias te damos, mi Dios, por este día, por tu amor, por tu inmensa misericordia y por tu bondad que prevalece sobre toda situación. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ahora te pido, mi Dios, que nos fortalezca y ayudes en este día. Bendícenos, Señor, que en el nombre de Jesús podamos ser ayudados y guardados bajo tu fortaleza. Que en este día, mi Dios, que te necesitamos, os puedas bendecir. Que en este día, Señor, nos puedas ayudar, guardar y cuidar. Y que tu amor, que siempre está con nosotros, nos acompañe otra jornada. Te pido que fortalezca a todos los enfermos. Hoy día te pido especialmente por la salud de mi esposa, para que tú vayas mejorando su salud, su dolor, y en el nombre de Jesús le ayudes a ser fuerte. Bendice a cada hermano y hermana que tiene petición. Sigo clamando, mi Dios, por la salud de mi hermana Sofía, por mi Dios, Señor, la salud de mi hermana Miguelina, de mi hermana Nelly, de mi hermano Víctor, que en el nombre de Jesús sean fortalecidos. Por la recuperación de don Manuel, y así, mi Dios, por todas las peticiones, por Ingrid Muñoz, por todos los que necesitan. Tú, mi Dios, los puedes fortalecer y bendecir. Ayúdanos cada día más y que en el nombre de Jesús podamos ser fortalecidos. Gracias, mi Dios, por todas las cosas que tú haces y porque siempre estás presente. En el nombre de Jesús, amén. La gloria sea a su nombre. Estamos viendo Elías yendo a Sarepta, ¿cierto? Vamos a leer del versículo 8 en adelante y dice de esta manera, en el nombre de Jesús. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y yendo ella para traérsela, respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina, tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para el que lo comamos y nos dejemos morir. Señor Jesús, amado Dios, gracias, mi Dios, por tu provisión espiritual, que es tu palabra. Te pido que en el nombre de Jesús seamos fortalecidos, guardados a través de ella, y que en el nombre de Jesús tu palabra nos sustente, nos cuide, nos guarde y nos lleve siempre a buen puerto. Eso es lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén. Hablamos ayer sobre lo sobrenatural de los cuervos, ¿cierto? Pero también hablamos acerca de que lo que estaba haciendo a lo mejor a Elías no le iba a gustar. A lo mejor iba a parecer algo anticuado, a lo mejor algo sucio. Pero lo que nos envía el Señor a hacer, tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Y dice, y lo interesante es que le dice el Señor, dice que sucedió que después de algunos días se secó el arroyo porque no había llovido en la tierra. La palabra del Señor vino a Elías diciendo, levántate y ve a Sarepta de Sidón y habita allí, que aquí yo he designado allí una mujer viuda para que te sustente. Y resulta muy interesante lo que manda hacer a Sarepta, que está muy cerca de Sidón y Tiro. Allí reinaba el padre de Jezabel, la esposa del rey Acab, la mujer despiadada de cual hemos hablado mucho. Esa mujer que pertenece en cuya persona está el espíritu que quiere callar a los profetas. Pero observe lo que el Señor le manda hacer. El Señor lo manda para ser alimentado por una viuda. Sin embargo, será el profeta de Dios quien va a alimentar a la viuda y a su hijo. Dios lo envía a un lugar fuera del territorio de Israel que corresponde a lo que hoy es el Líbano. A cualquiera de nosotros le hubiera gustado que el Señor lo enviara a la casa de una familia de gente pudiente. O lo hubiese enviado a un lado, a un sitio que usted sabe que va a asegurar que va a haber alimento. Y sin ningún lugar a dudas, en aquella región habían hombres fieles a Dios en buena condición económica. Pero el Señor en su sabiduría decide que Elías vaya a la casa de una viuda. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor elige una viuda? Podría ser probablemente que el Señor
en su propósito, y ahora vamos a hablar acerca de los propósitos del Señor. Los propósitos del Señor van mucho más allá de lo que nosotros nos podamos imaginar. Muchas veces la palabra del Señor dice que es necesario que, cierto, que tengamos que caer a tierra para producir fruto. El propósito del Señor no tiene medición alguna. El propósito del Señor va a ser muchas veces en una simbiosis en la cual se va a ayudar a aquel que está profetizando y a aquel que necesita. ¿Por qué? Porque el Señor va a cumplir su propósito con ambos. Muchas veces nosotros no entendemos por qué el Señor hace tal y tales cosas y por qué nos envía a ese lugar. Y a veces nosotros no sabemos que a lo mejor de ese lugar vamos a necesitar lo que ese lugar necesita que nosotros llevemos. Es que eso es lo perfecto de la obra del Señor. Que el Señor cumple a caudalidad, cumple con todo su propósito, aun cuando haya ahí escasez. Versículo 10 dice, entonces se levantó y se fue a Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. ¿Cómo habrá sido ese encuentro? ¿Qué pensamiento habrá habido en la cabeza de Elías para decir, pero cómo el Señor me envía ante esta mujer? Porque las viudas, créame hermano, que se conocían, tenían una distinta manera de vestir, ya que ya no tenían marido, así que no tenía quien las ayudase. A lo mejor esta mujer se veía como pordiosera y lo peor de todo, buscando ahí leña para poder sustentar el hambre de sus hijos, de su hijo. Aún más terrible, ella estaba así, quería cocer una tortilla. ¿Y por qué quería cocer esa tortilla? Porque quería que cuando muriese con su hijo por la sequía que había, no muriesen sufriendo a más no poder. Es por eso que en nuestro interior, cuando el Señor nos envía a cumplir el propósito que Él tiene para con nosotros, porque dice la palabra del Señor que nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. El propósito del Señor es mucho más grande y va mucho más allá de lo que nosotros pensamos. El propósito del Señor quiere hacer algo grande y glorioso en nosotros, pero nosotros somos los que tenemos que poner en los pies del Señor para que se cumpla. Es tiempo, hermano, de que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Muchos están dejando que pasen los días para que el Señor cambie tal y tal cosa en mi vida para yo cumplir su propósito. Pero yo creo que es tiempo de que nosotros nos pongamos a los pies del Señor para que Él cumpla su propósito y nosotros cumplir el propósito de nosotros para con los demás. Para que en esta viña del Señor hayan fruto, para que aquel que es dueño de la viña pueda ver que en esta viña se está prosperando, se está cosechando, se está obrando fielmente y se está trabajando. Es necesario que hayan fieles hombres y mujeres fieles, los cuales puedan sentir y hacer cumplir el propósito de Dios en su vida. Es tiempo que eso que necesitamos que cambie de nuestra vida para que el Señor cumpla su propósito, lo saquemos. Que desarraiguemos de nuestra vida las cosas que no nos convienen. Que saquemos esa carga que muchas veces llevamos para cumplir nuestro propósito. Elías, cuando llegó, se encontró con una mujer lastimosamente herida, con una mujer que tenía hambre, con una mujer que estaba cocinando para poder morir en paz. El propósito del Señor va mucho más allá de todas las normas a las cuales nosotros están establecidas mundanalmente, porque el Señor quiere de nosotros cosas gloriosas y poderosas. ¿Acaso esta mujer iba a imaginarse que este era un profeta realmente de Dios y lo que el Señor iba a hacer para que ella y su hijo viviese? Jamás lo iba a saber, a menos que cumpliera con lo que ahí se le había encomendado. Es por eso que en aquella época una viuda era fácilmente reconocible por sus ropas. Elías se dirige a ella y le dice: por favor, tráeme un poco de agua en vaso para que beba. Felizmente esta señora era muy amable y cumplía con las normas de cortesía de aquellos tiempos. En muchas partes del mundo la respuesta hubiera sido: ¿y a usted quién lo conoce? Si quiere agua, vaya y búsquela usted mismo. ¿Por qué ella cumple? Porque esta mujer representa muchas veces a la esposa del Señor. Esta mujer representa muchas veces a los que somos nosotros.
Porque nosotros tenemos que llamar a que el Señor sea primeramente el deleitarnos, el que se deleite con el servicio que nosotros estamos ejerciendo. Al Señor, para el Señor, nuestro sacrificio, nuestra adoración, todo lo que nosotros hacemos y la ofrenda que llevamos es primero para el Señor y después para las cosas que nosotros necesitamos. Y esta mujer reacciona así. Primero el siervo, primero el representante del Señor. Como iglesia tenemos que entender, primero tiene que ser el siervo, el que se alimente, y después la mujer, porque primero es el Señor, que es cabeza de nuestra iglesia. Él es la cabeza de nuestra iglesia, Él es el que nos da la fuerza, el que nos conoce y el que está constantemente con nosotros. No logro imaginar el pensamiento de Elías al ver a esta mujer, y que acaso esta mujer tan humilde iba a poder alimentarlo a él. Pero él obedeció al Señor. No puedo creer qué hubiese pasado por la cabeza de esta mujer cuando vio a un profeta de Dios y que le dice, dame primero agua y algo de comer, un vaso de agua para que beba y trae un poco de comida, y que esta mujer obedeciese. Lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tenía un propósito para ambos. Permita que el Señor haga, obre en su vida, y usted dispóngase a sacar lo que no le conviene para que Dios cumpla todo lo que tiene para usted en su camino. Que el Señor Jesús les bendiga en este día, sean prosperados y bendecidos a través de su gracia. Señor amado Dios Santo, gracias te damos por tu palabra. Que en el nombre de Jesús pueda haber provisión y bendición sobre nuestra vida, y que tú cumplas el propósito para el cual nos llamaste a cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Gracias por todo lo que nos das y porque siempre nos bendices. Amén y amén. La gloria sea su nombre. Bendición para todos.